Dios les bendiga a nuestros jóvenes de IPUL Miami Central. Seguimos en modo desintoxicación. En el Detox Podcast de esta semana tenemos como invitado al pastor Adonaín Rojas desde Poughkeepsie, New York. Te invitamos a que prestes tus 5 sentidos a lo que Dios tiene preparado para ti y te animamos a cumplir los retos de esta semana. Detox Challenge 2023. Amados hermanos jóvenes de la Congregación Central de Miami, antiguamente conocida como la Pequeña Habana, un saludo especial para ustedes en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero felicitarles en primer lugar por su interés por estudiar la palabra de Dios. Y a través de algunos planteamientos que le voy a presentar ahora, quiero animarle a seguir haciéndolo, estudiar la palabra, pero hacerlo primero con la motivación correcta y segundo de la forma correcta. Es decir, lo primero que debemos pensar es qué me está motivando a leer o a estudiar, ¿no? Porque una cosa es leer y otra cosa es estudiar. No vamos solamente a leer la Biblia, sino que vamos a estudiar la palabra de Dios. Pero obviamente para estudiar la Biblia, pues primero hay que leerla, hay que conocerla. Hay personas que me llaman para que les recomiende un buen libro, un buen comentario, un buen diccionario bíblico. Pero les pregunto, ¿ya leyeron la Biblia? No, pero es que queremos leerla y queremos entonces un buen diccionario, un buen comentario. Pero antes de comprar un comentario bíblico o un buen diccionario bíblico, que claro que los hay, lo primero es leer la palabra de Dios. Hay que leerla, hay que conocerla. Y después sí, de ya haber tenido un conocimiento general de la Biblia, pues comenzamos a leer lo que otras personas estudiosas han escrito acerca de ella. Comentarios, diccionarios, etcétera, pero eso es lo último. Esos recursos no son lo primero, es lo último. Primero es el texto bíblico. Conozca el texto bíblico, conozca esos 66 libros de la Biblia, enamórese de ellos. Entonces, la pregunta inicial es, ¿qué me está motivando a leer la Biblia? ¿Cuál es mi verdadera motivación? ¿Por qué quiero estudiar la palabra de Dios? Si tenemos una motivación correcta, y esa debe ser primero la misma naturaleza de la Biblia, es decir, porque la Biblia es la palabra de Dios, porque la Biblia es el mensaje de Dios para mí, porque no hay ningún ser más importante en todo el universo que Dios mismo, porque ese ser más importante, ese ser inmenso, ese ser especial, sin igual, me ama, de tal manera me ama, que me envía su palabra, me envía un mensaje porque está interesado en mí, porque está interesado en mi bienestar, porque sí, me quiere salvar. Claro que eso lo voy a conocer cuando lea su mensaje. Entonces, si esa es la motivación que usted tiene para estudiar la palabra, está muy bien. Si tiene cualquier otra motivación, piense primero en esta. La Biblia es la palabra de Dios. Y si la Biblia es la palabra de Dios, yo debería conocerla. Yo debería enterarme de qué es lo que Dios tiene para decirme. Entonces, una vez que tengo esa motivación correcta, me voy a la palabra, comienzo a leerla, comienzo a analizarla, comienzo a meditar en ella. Y seguramente que entonces me voy a enamorar de la palabra de Dios. Me enamoro de la Biblia, me enamoro de ese mensaje. Pero claro, uno no se enamora de la noche a la mañana. Uno para enamorarse tiene que conocer a esa persona de la cual se va a enamorar. Así que para que usted se enamore de la Biblia y pueda decir como el salmista decía, oh, cuán dulce es tu palabra, más que la miel a mi boca. El hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado, y tu ley es mi delicia.
para que usted pueda con honestidad decir eso y no nada más repetir los versículos, pues debe conocer la palabra de Dios. Y eso se adquiere leyéndola. Sáquese de la cabeza ese mito que tal vez algunos tienen, que viendo videitos de TikTok, esos videitos de 30 segundos, o viendo videos de Instagram, usted así va a aprender la palabra de Dios, así la va a estudiar. No, sáquese eso de la cabeza. La Biblia requiere tiempo, requiere dedicación, requiere, sí, de parte nuestra, cierto esfuerzo. Hay gente que no le pesa, no le duele sacar mediodía o un día entero o hasta una noche para verse un maratón, dicen, ¿no?, de una serie de televisión o de una serie de esas que los muchachos ven hoy en día, o pasar todo un día jugando Xbox en su casa. Eso no es fastidio para ellos porque les parece placentero, lo hacen con gusto. Bueno, cuando usted se enamore de la Biblia, si se enamora de ella realmente, usted será capaz de pasar todo un día leyendo la palabra de Dios, de sacar una vigilia de lectura bíblica. Eso sería algo muy hermoso. La Biblia se lee en no menos de 80 horas. 80 horas es muchísimo más que un cortico videíto de TikTok. Entonces, hay que sacarle tiempo a la Biblia. Cualquiera de esos, hoy en día que hay tantos audios, tantas formas de oír la palabra de Dios, ¿no? Cualquiera de esas grabaciones, de esos audios que hay, de cualquier versión de la Biblia, en inglés o en español, mírenlos y escúchelos y usted se va a dar cuenta que no van a durar menos de 80 horas. Así que eso es lo que uno demora leyendo la Biblia una vez. Pero la idea no es que usted lea la Biblia una vez y ya la memorizó, ya la aprendió, ya la comprendió. No, es la primera vez como para conocerle, como para darse una idea de lo que la Biblia trata. Pero de ahí en adelante viene un estudio, porque no es nada más leerla, sino estudiarla, dijimos. Y entonces eso nos va a llevar no a unos semestres de un seminario, ni a unos cursos de un instituto bíblico, sino a toda una vida dedicada al estudio de la palabra de Dios. Le recomiendo además que comience el día leyendo la Biblia. No espere para lo último, cuando ya me voy a acostar, cuando ya estoy cansado del día, cuando ya tengo todas las preocupaciones del día, cuando ya he tenido problemas, inconvenientes, cuando ya está el estrés al máximo. Ay, voy a leer un rato la Biblia. No, comience el día leyendo la Biblia. Comience el día cuando usted se levanta y tiene esa mente fresca, cuando tiene todo su intelecto listo, métase en su cabeza la palabra de Dios. Comience a leerla siquiera una hora diaria, siquiera. Porque le digo, podríamos dedicar mucho tiempo más, pero depende de la agenda de cada cual. Pero si usted de verdad quiere hacerlo, pues sacará tiempo para eso, para leer la palabra de Dios. No lea la Biblia por versículos. El versículo del día, no, léase la Biblia completa, lea la Biblia, le digo, una hora siquiera, por libros. Los libros demorarán 3 horas, 2 horas, pero ¿cuánto demora una película que ustedes ven por ahí los viernes en las noches? No, avance, lea 2, 3 horas la Biblia, aprende mucho más. Luego de tener todo eso ya en nuestra mente, que se ha generado un hábito de estudio, de lectura de la palabra de Dios, les voy a decir algo. No es un secreto, pero esa palabra de Dios tiene un poder transformador. Entonces la Biblia comienza a hacer efecto en su vida, en la vida del estudiante, del lector. La Biblia comienza a transformar, a orientar, ¿no? La utilidad de la palabra de Dios no es solamente para, ay, ya me bauticé, al fin me bauticé, ya me salvé. O ay, al fin ya fui lleno del Espíritu Santo, entonces ya, al fin, me costó un poquito de esfuerzo, pero ya lo logré, ya estoy en el cielo, ya no leo más la Biblia, ya no la necesito más. No, sí que la necesitamos.
La Biblia sí tiene como propósito principal, como objetivo máximo, pues salvar al hombre de la condenación. Pero va mucho más allá que eso. Porque una vez que el hombre es salvo, ahora puede aspirar a ser perfecto, a ser como Jesucristo. Toda la Biblia nos habla de Jesús. No únicamente el Nuevo Testamento, no únicamente los Evangelios. Jesús dijo, de mí, o sea, de Jesús, habló Moisés. Él tomando la Biblia de la época que era el Antiguo Testamento para los judíos, era la Biblia de ese momento, con esos textos del Antiguo Testamento, les enseñó a sus discípulos, esos que estaban en camino de Emaús, lo que de él, de Jesús, decían esos textos. Así que toda la Biblia habla de Jesús. Y si toda la Biblia nos habla de Jesús, es para que nosotros lo tomemos como ejemplo a Él y para que seamos como Jesús. Hasta que todos lleguemos a la medida de la fe, a la estatura de la plenitud de Cristo, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Lo que la Biblia quiere es que seamos como Jesús. La Biblia no es, por eso le decía que usted debe conocer bien la naturaleza de la Biblia y motivarse a través de que ella es la palabra de Dios para usted. La Biblia no es un libro de amuletos, de secretos para alcanzar nuestro propio bienestar, para obtener mi casa, para obtener mi novio, mi novia, para tener mi hogar y todo, que todo gire alrededor mío. No, la Biblia lo que quiere es que tengamos una relación personal con Dios. Claro que cuando yo tengo mi relación personal con Dios bien, pues las demás cosas también Él las va poniendo en su respectivo orden. Mis pensamientos, mi forma de ver la vida, todo eso se va cambiando, se va moldeando, se va acoplando, digo yo, se va alineando, sintonizando con la palabra de Dios. A eso algunos lo llaman cosmovisión. Mi cosmovisión, mi manera de ver los acontecimientos, mi manera de interpretar las noticias, comienza a cambiar cuando yo tengo la palabra de Dios en mi mente. Comienzo a ver todo desde la perspectiva bíblica. Es decir, Dios comienza a orientarnos, comienza a guiarnos, pues a través de la palabra. Así que hay muchísimos beneficios en el estudio de la palabra de Dios, en la práctica de la lectura bíblica. No únicamente seculares, académicos, que claro que sí se logran, se mejora pues por supuesto la memorización, usted aprende a interpretar textos y todo aquello, eso es la parte académica, pero el estudio de la palabra de Dios no es solamente una tarea académica, es también una labor espiritual. Entonces Dios comienza a perfeccionar su obra en nosotros, primero a través de su palabra. Recuerde, la palabra es la espada del Espíritu, es decir, el primer contacto que yo tengo con las cosas espirituales, con las cosas de Dios, con su Espíritu, me llega a través de la palabra. La palabra, pues, es la Biblia. O sea, con la Biblia, con el acercamiento que ustedes jóvenes están teniendo con la Biblia, le están permitiendo a Dios actuar en su vida. Así que mucho ánimo, les exhorto, les animo a continuar estudiando la palabra de Dios. No sé cómo lo estén haciendo, en grupo, en las casas, por familias, en los hogares, no sé, personal, individualmente, de la manera que sea, pero métase en el estudio de la palabra de Dios. Cuando usted se meta en ese estudio y se vaya enamorando del estudio de la Biblia, entonces también aproveche los recursos que Dios mismo le va proveyendo a través de la iglesia. Ahí está su pastor, hable con su pastor, pregúntele, no sé si sepa, pero hay un instituto bíblico para feligreses, ibipul.org, pásese por ahí, hay unos cursos gratuitos, tómelos,
Hay otros cursos que hay que pagar. Bueno, estudie, prepárese, capacítese. Hay pastores que han hecho esos videos, estas grabaciones, pastores de nuestra iglesia Pentecostal Unida Latinoamericana, y lo han hecho pues con el interés de que los hermanos, los creyentes de nuestra iglesia también adquieran esas herramientas propias de la Iglesia Pentecostal Unida Latinoamericana, la IPUL, autóctonas nuestras, muy nuestras, para que conozcan la manera, la forma en la que nosotros servimos al Señor, le agradamos a Él, y entonces pues también se puedan capacitar para hacer la labor que nos corresponde a cada uno. Es la labor ministerial. Todos somos ministros, no únicamente los pastores, todos somos ministros. Y la tarea de los pastores es perfeccionar a estos santos, ustedes y yo también, por supuesto, para hacer la labor que nos ha correspondido hacer en el cuerpo de Cristo, que ese es el ministerio que cada uno tiene. Ahí están esos recursos, Dios los ha provisto, y ahí vamos mejorando cada día, sirviéndole todos al Señor. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Un placer haber podido estar con ustedes aquí en este rato, aunque sea de esta manera virtual. Gracia y paz, mis amados hermanos.